Buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Palco VIP aquí en Hablando del Madrid y hoy hablamos con un periodista experto en tribunales y que trabaja en La Sexta, Alfonso Pérez Medina. Muy buenas noches para nosotros, la entrevista saldrá mañana, pero para nosotros ¿Qué son tal? buenas. Saludos. Bueno, el otro día estabas en el Chiringuito que te vimos Ujú. hablando de las últimas novedades del caso Negreira. Eh, el delito de cohecho que ha metido en la causa el juez, ¿no? Y Ujú. esa eh, duda sobre si un vicepresidente de un comité técnico de árbitros perteneciente a una federación puede ser considerado funcionario público y que quepa en ese caso el delito de cohecho. ¿Cómo está la situación? Porque yo he leído teorías que defienden las dos posturas, que sea o que Ujú. no sea posible considerarlo. ¿Qué consideras tú? Bueno, pues que son dos interpretaciones jurídicas perfectamente válidas y que las dos tienen argumentos a favor y argumentos en contra. Y bueno, me parece que el juez Aguirre está explorando una vía en este caso que tendría ciertas ventajas para las acusaciones, porque el delito de cohecho impropio, con esos pagos que además eh, en una providencia que hemos conocido estos días también, ha pedido confirmar, pidiendo documentación a 13 entidades bancarias sobre 72 cuentas diferentes de Enrique Negreira, de su hijo, de sus familiares, de sus empresas. Bueno, pues lo que está buscando es acreditar esos 7 millones de euros y por esa vía del cohecho, que evidentemente es una vía que tiene que avalar la audiencia provincial y que se basa en jurisprudencia europea, no es un capricho del juez. Es decir, lo que está considerando es que hay una serie de sentencias europeas. Habla, por ejemplo, de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que bueno, pues viene a refrendar que las federaciones, efectivamente, aunque sean entidades de ánimo privado, de carácter privado, pueden tener también funciones públicas. Y es un caso muy parecido sobre la Federación Italiana de Fútbol, con un litigio que hubo en Italia. Entonces, bueno, pues basándose en eso, abre esa nueva vía que demostraría que con acreditar esos 7 millones de euros que el Barça le pagó a Enrique Negreira, que ya la agencia tributaria ha dicho que efectivamente se realizaron y ahora el juez está tratando de corroborar con la información que le van a dar los bancos, pues sería necesario para imputar al Barça, al menos por un delito para imputar y para condenar al Barça por un delito de cohecho impropio, que es aquel delito en el que tú le das dinero a un funcionario sin que éste tenga que hacer nada a cambio, simplemente por ser quien es. Entonces, bueno, esto evidentemente da un giro total al caso y vamos a ver si esa vía prospera. También, evidentemente, está la posición de quienes defienden que las federaciones siempre han sido consideradas entidades de carácter privado. Y bueno, y hay argumentos a favor y en contra. Por ejemplo, la financiación, si tiene el mínimo de financiación pública, en el caso de la Federación Española de Fútbol, pues ese porcentaje es bastante reducido. Ese sería un argumento a favor de los que piensan que no se puede atribuir cohecho a Enrique Negreira. Es decir, es una discusión jurídica interesante que no ha llegado nunca al Tribunal Supremo, y que, bueno, podría cambiar la jurisprudencia sobre ese asunto, pero bueno, es que la jurisprudencia va cambiando cada día y se va haciendo con resoluciones como la que ha adoptado el juez Aguirre. Hay también algunos precedentes de algunas sentencias que también, que aunque no hayan llegado al Tribunal Supremo, se han llegado a las audiencias provinciales y en los que sí se destaca esa función pública que tienen las federaciones, es decir, que son también hay que tener en cuenta que son entidades público-privadas y que, bueno, que están un poco en el límite entre una cosa y otra. Es decir, que en este caso a mí me parece que todas las posiciones son perfectamente defendibles y, bueno, pues al final, si el caso llega al Tribunal Supremo, pues será el Tribunal Supremo el que tendrá que establecer una nueva jurisprudencia o mantener la que hay. Bueno, periodistas cercanos a la directiva del Barça que tienen contactos dentro del club hablan de que el Barcelona está muy tranquilo en este caso. ¿Estarías tranquilo tú en esta situación? Pues yo no estaría tranquilo, la verdad, habiendo pagado 7 millones de euros a los árbitros y teniendo encima de la mesa un burofax del propio Enrique Negreira, diciendo en el momento en el que cesaron los pagos
que iba a tirar de la manta, pues hombre, yo muy tranquilo no estaría, además teniendo en cuenta que esos 7 millones de euros, bueno, pues están demostrados por Hacienda, que efectivamente se pagaron. Más allá de que el objetivo fuera influir o no influir en la competición, hombre, yo creo que la lógica y el sentido común apuntan a que nadie le paga nada a alguien por nada. En fin, si hubo esos pagos, evidentemente eran para algo y el propio Enrique Negreira, en una de las declaraciones que hizo ante la agencia tributaria, reconoció que esos pagos eran para que el arbitraje fuera neutral. Bueno, ¿qué quiere decir neutral? Es un eufemismo. Bueno, pues, en fin, yo creo que estando imputado además por 3 delitos diferentes, que conllevan penas de cárcel que superan los 15 años, pues yo desde luego no estaría tranquilo. Una vez que se archive el caso, sí, el Barça puede decir, si es que se archiva, el Barça podría decir que está tranquilo, pero ahora mismo, desde luego, la situación yo creo que no es para estar tranquilo. Ahora mismo la situación de 2 expresidentes, y vamos a ver la porta, porque el juez ya ha dicho que la única razón por la que ese cohecho y el resto de delitos no se le atribuyen a la porta es porque los delitos estarían prescritos. Pero hay una posibilidad también que todavía está encima de la mesa, que es que el cohecho sea agravado y en ese caso el plazo de prescripción se ampliaría a 15 años y la porta podría ser imputado. Es decir, que yo de momento, desde luego, no estaría tranquilo de estar en el pellejo de los presidentes del Barça. Bueno, hay unas declaraciones de Sandro Rosell pidiendo el archivo del caso, en teoría porque él considera prescritos los hechos. Sí, es una posición jurídica que es lógica que defienda su defensa, que pida evidentemente que se archive el caso por esa prescripción de los delitos. Bueno, en principio la investigación de la agencia tributaria empieza en el 2019 y la prescripción afecta a 5 ejercicios, es decir, nos llevamos al 2014. En el 2014 Sandro Rosell sí era presidente del Barça. Es decir, bueno, se puede argumentar, evidentemente, se puede justificar. Sandro Rosell tiene motivos también para estar muy enfadado con la justicia, evidentemente, porque estuvo 21 meses en prisión provisional en una causa en la que finalmente fue absuelto y es totalmente entendible, humanamente entendible, bueno, pues que esté defendiendo esa posición de sentirse injustamente tratado, de considerar que está sufriendo otra vez una pena de telediario y tiene motivos porque, bueno, en esa causa estuvo en prisión provisional y luego fue absuelto. Y evidentemente eso eh, ya ha conllevado que haya pedido una serie de que se ha resarcido con una indemnización bueno, y se le ha dado, de hecho. O sea que en ese caso Sandro Rosell tiene toda la razón. Bueno, veíamos ayer la accidentada entrada de Enrique Negreira en el Instituto de Medicina Legal, donde iba a ser mirado por si padece el Alzheimer que él dice que tiene, cómo puede resolverse este asunto. El tema del Alzheimer de Enrique Negreira, del médico forense, dependerá el informe sobre su posible imputación y sobre no declarar sobre algo que en teoría el Alzheimer le impide recordar. Sí, esto es un dictamen puramente profesional, puramente técnico, un análisis médico de las condiciones de salud en las que se encuentra Enrique Negreira. Es decir, no hay que buscar mayor historia. Los peritos del juzgado son perfectamente profesionales y tendrán que valorar. No es fácil, desde luego, decidirlo si Enrique Negreira está en condiciones, sobre todo de salud mental, para poder declarar, para poder entender las preguntas que se le puedan hacer en un interrogatorio, para poder defenderse. Bueno, es una persona que tiene 78 años y que lo que ha arguido su defensa es que tiene efectivamente esa demencia cognitiva y bueno, esto no tiene mayor historia, es simplemente hacerle un análisis médico con las pruebas que necesite y bueno, tratar de determinar si está en condiciones o no. Si no está en condiciones de declarar, si se demuestra que tiene esa demencia cognitiva, pues lógicamente la causa se archivará para él. No se archivará para todos, continuará para el resto de imputados, evidentemente. Hombre, evidentemente es importante el testimonio de Enrique Negreira porque es la persona clave, es la persona que recibía los pagos y es la persona que supuestamente podía influir en los arbitrajes con ese denominado índice corrector o índice corruptor
con el que subían y bajaban algunos colegiados de categoría o se les premiaba con partidos más importantes, con partidos europeos. Eh, pero bueno, en este caso yo creo que hay que confiar en el trabajo profesional de los peritos y tendrán que determinar si la causa puede seguir o no contra él. Bueno, ya se sabía que el juez en otro auto negaba al Barcelona la posibilidad de ser acusación particular en el caso. Y además le recordaba a Laporta que aunque pueden estar prescritos los hechos que él ha cometido, pues parece que ha hecho lo mismo que los otros dos presidentes que sí están imputados. Claro, y eso tiene todo el sentido. O sea, lo que pretendía el Barça era ejercer la acusación particular y solo por un delito, que era el de administración desleal. Y lo que le hizo el juez es, vamos a ver, aquí lo que estamos viendo es un concurso de delitos, es decir, un concurso medial. Es decir, si tú cometes un delito, forzosamente estás cometiendo los demás. Y en este caso es bastante evidente. Si se detrayeron fondos del Fútbol Club Barcelona, fondos de los socios, eso constituiría el delito de administración desleal, era para o bien tratar de influir en la competición, ese sería el delito de corrupción deportiva, de corrupción entre particulares en esa modalidad de intento de amaño de una competición, o bien en la otra alternativa que ha abierto el juez sería un delito de cohecho, es decir, un soborno a un funcionario público. Evidentemente, sin un delito no puede existir el otro, porque tú utilizas esos fondos en o bien influir en la competición o bien en sobornar al vicepresidente de los árbitros. Con lo cual, es imposible, como decía el juez, que puedas ejercer al mismo tiempo la acusación particular y tener en la causa la condición de investigado, que es la que tiene el Barça y es la que tienen los expresidentes. Y de hecho, lo que apuntaba efectivamente, como tú decías, el juez es que de no haber prescrito esos delitos, Laporta también estaría imputado y era especialmente duro el magistrado Joaquín Aguirre con el presidente del Barça porque le decía que era éticamente inasumible el querer acusar a los sucesores de Laporta cuando él mismo ha hecho exactamente lo mismo que ellos, que es pagar esas cantidades de dinero, cantidades muy abultadas, decía, va un poco aumentando el tono del reproche según va pasando la investigación y según vamos conociendo más autos, eh, abultadas cantidades de dinero a Enrique Negreira. Es decir, que yo creo que el juez lo tiene bastante claro y en este sentido está actuando de forma inmisericordia con el Barça. No le está dejando pasar ni una. Y esto a mí me recuerda, por ejemplo, a otra causa que habla de los papeles de Bárcenas, en la que al final al PP le echaron como acusación popular de la causa al juez Pablo Ruz, porque se estaba dedicando más a defender los intereses de los investigados, que no dejaban de ser ex dirigentes de su partido, que a intentar acusarles por los delitos que luego en sentencia se demostró que habían cometido. Es Bueno, el y mismo cambiando un caso. poco de tercio, tema Rubiales. Se ha conocido la declaración de Jenny Hermoso, Uh -huh. la de Jorge Vilda también, reconociendo que había hablado con la jugadora, pero que no la había presionado para que hablase. ¿Cómo está el caso a día de hoy? Bueno, pues el tema de la agresión sexual no tiene tampoco mucha más investigación, es decir, ya es una valoración de lo que el juez considere. Tampoco hay que realizar muchas más diligencias. Se realizó una pericial en la que, bueno, se determinaba lo que había dicho Rubiales antes de darle ese beso a Jennifer Hermoso. Y lo que hay que valorar básicamente es si hubo o no hubo consentimiento y si ese acto tiene un carácter sexual. Tampoco tiene mayor historia. El tema de las coacciones está siendo más laborioso porque evidentemente hay que probar las circunstancias en que se produjeron esas presiones, si hubo chantaje o no. Eh, Están declarando muchos testigos y bueno, pues se va avanzando. Ya sabemos un poco cómo se produjeron esas coacciones, esas supuestas coacciones. Sabemos que fue de forma continuada y eso es importante también de cara a luego poder demostrar la existencia del delito, que fueron en tres escenarios diferentes, primero en el estadio, después en el autobús, también en el avión, también durante el viaje a Ibiza, y sabemos que participaron diferentes personas. De momento hay tres investigados por estos hechos: Albert Luque, el director de la selección, que declara el próximo día 16, Jorge Vilda,
que, bueno, lo que vino a decir en esa declaración es que él intentó ayudar, intentó bajar el suflé y que de ningún modo estaba siguiendo órdenes de Rubiales. Y luego Rubén Rivera, el responsable de marketing de la federación, que vino a decir que era un mandado y que él recibía órdenes de Albert Luque y que, bueno, por eso intentó convencer a Jennifer Hermoso y le pasó el teléfono para que hablara con ella y que, bueno, que él estaba cumpliendo órdenes y que era, dijo algo así como una especie de recadero cualificado, diciendo que actuó siempre de buena fe. Bueno, pues son los testimonios que se están produciendo. Vamos a ver qué nos deparan los de las próximas semanas y a ver si se va consolidando ese delito de coacciones. Eh, el juez ha prohibido que se le dé a las partes de la defensa los audios, ¿no? Que solo sean Mm, transcripciones, porque se ha sí, filtrado la de Rubiales, la declaración de Rubiales, ¿no? sí, la de Jennifer Hermoso también. Las dos. Sí. Es un caso público, muy, muy mediático. ¿Cómo Ujú. ves, si antes te preguntaba la situación del Barcelona en su causa, cómo ves el tema Rubiales para que pueda terminar el tema Rubiales? Bueno, yo creo que todavía queda bastante instrucción por desarrollar y vamos a ver, pero yo veo bastante probable que este asunto llegue a juicio, que con los testimonios, ya tenemos 4 o 5 testimonios que han ido en la misma línea apuntando a esas coacciones. Los hechos, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pueden ser al menos juzgados como un delito de agresión sexual, como al ser un beso en los labios, no es un beso en la mejilla, no es un, en fin, es un acto que puede tener un carácter sexual. Habrá que ver si finalmente lo tiene o no. Yo creo que es muy probable que se llegue a juicio, que haya un auto de procesamiento contra Rubiales y que finalmente este asunto llegue a juicio. Saber qué va a pasar en ese juicio, bueno, yo creo que es todavía un poco aventurado. Pero yo sí veo bastante probable que haya un auto de procesamiento y que este asunto no se archive y que efectivamente veamos a Luis Rubiales sentado en el banquillo por estos hechos. A mí me parece probable. Y es muy probable también que alguno de sus colaboradores le acompañe respondiendo por ese delito de coacciones. Bueno, y una última pregunta por otro tema, que es el de Vinicius. Te Uh -huh. leí ayer en Twitter que decías que el Valencia acusaba a Vinicius de decir una frase que él no había dicho, que era que todo el estadio le estaba llamando mono. Pues solo Sí, una parte. Él no especificó si sí. eran todos o si eran pocos. Pues eso es lo que me comentaron a mí fuentes jurídicas presentes en esa declaración, que Vinicius no se llegó a referir en esos términos al estadio de Mestalla. Es cierto que un abogado de uno de los imputados atribuyó a Vinicius esas palabras, pero las fuentes que manejamos en la Sexta, que estaban presentes en esa declaración y que no tienen nada que ver con el Real Madrid, lo que nos aseguran es que lo único que dijo es que oyó esos gritos, esos insultos racistas y que no llegó a concretar si venían de todo el estadio de Mestalla o venían solo de una parte. Hombre, a mí me sorprende que un club como el Valencia Club de Fútbol saque un comunicado pidiéndole a un jugador de otro equipo que rectifique algo que no tiene la constancia de que se haya dicho. Y de hecho en ese comunicado decía las presuntas manifestaciones. Hombre, si son presuntas, difícilmente puedes pedir que se rectifiquen si no las has escuchado y si no la tienes clara. Bueno, veremos a ver. Al final probablemente pues esa declaración verá la luz y sabremos exactamente el textual de lo que ha dicho. Pero bueno, a mí lo que me aseguraban esas fuentes es que él no llegó a concretar y no llegó a atribuir a todo el estadio de Mestalla esas manifestaciones, al menos con esas palabras literales. El decir que todo el estadio de Mestalla me dirigió insultos racistas. Esa frase a mí me aseguran que no la dijo. Y como tal es la información que hemos manejado y que hemos contado en la Sexta. A mí sí me parece que el Valencia quizás se precipitó al, al emitir ese comunicado y tendría que haber esperado a tener la transcripción de la declaración o a conocer el audio íntegro de esa declaración. Bueno, pues hemos repasado los tres casos, cómo se encuentran en la actualidad. Te quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación
y darte un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo de vuelta. Un abrazo muy grande. Un saludo, cracks.